Primera parte de la sesión 104, donde vamos a hablar aquí sobre balancear distorsiones. Empecemos. Como hemos venido viendo en estas últimas sesiones, vamos a entrar en puro material personal, lo cual no quiere decir que no sea información valiosa, porque cualquier conversación con una entidad de sexta densidad está destinada a tener al menos información que sea interesante en términos de cómo se ve la realidad a través de una conciencia superior, pudiéramos llamarlo así. Esta sesión en particular está dividida en dos tópicos, digamos. El primero y más corto, y sin embargo donde vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo en este episodio, es en términos de en realidad va a ser sobre cómo balancear distorsiones físicas y en una pequeña medida lo que es el mismo balance o desbloqueo del rayo índigo que hablamos en la sesión pasada, pero simplemente como un recordatorio. Más que nada va a ser sobre distorsiones físicas, pero eso me va a dar, por supuesto, cuerda a mí para hablar de nutrición y entrenamiento, como ya dije hace poco, porque de eso es lo que están hablando con Carla. Así que si esto te interesa, vas a tener algo de información adicional en cómo el entrenamiento y la nutrición, particularmente el entrenamiento, que es lo que voy a hablar aquí, tiene sus efectos en el cuerpo. Y una de las cosas que decimos para mantener una sensación de ser saludable no es nada más nutrición y entrenamiento, sino meditación. Meditación también lo vamos a hablar aquí. Así que 3 cosas importantes que nos hacen mantenernos en un estado balanceado, equilibrado, y por supuesto, gracias a ese estado podemos mantenernos en mayor armonía. Así que, como siempre digo, les recomiendo que vayan al libro 5, a la sesión 104, y lean los comentarios de Jim y Carla. También pueden ir a lawofone.info, en la descripción está el enlace, y vayan a la sesión 104, donde pueden leer el comentario de Jim y Carla directamente, y debajo de eso están todas las preguntas y respuestas de la sesión en español. Y eso es todo. Podemos arrancar con la primera pregunta que tenemos y empezar. No, se me olvidó decir que la segunda parte o tópico va a ser sobre el gato Gandalf, y ya haré mi necesaria introducción en ese momento, solo para que sepan que de eso se trata el material personal aquí. Así que empecemos ahora sí con la primera pregunta que tengo, como siempre. Don diciendo, ¿podrías darme primero la condición del instrumento? Ra dice, las lecturas están algo menos distorsionadas hacia la bancarrota física y la pérdida de energía vital que en la última vez que se preguntó. Todavía hay un sesgo considerable en estas lecturas. No estoy seguro a lo que se refieren con eso de que todavía hay un sesgo considerable en estas lecturas. En inglés dijeron bias, lo cual para mí sesgo es una palabra adecuada. Esta inclinación, esta preferencia hacia este tipo de lecturas. Estamos hablando de las lecturas de sus energías vitales y físicas. Y me trae el recuerdo que la palabra bancarrota fue como una especie de duda de si la traducíamos de una u otra manera, pero ellos en inglés dijeron bankruptcy. Así que si quieren utilizar esa palabra para referirse a términos de disponibilidad de energía, pues yo quise utilizar la misma palabra. Pero en cualquier caso está un poco menos debilitada Carla, pudiéramos decir. Siguiente pregunta. Pregunta 2, donde dice, el instrumento quisiera saber cuál es la cantidad óptima de ejercicios aeróbicos, caminatas y ejercicios de hidromasaje para obtener el mejor estado en este momento.
Y aquí entramos a la parte de entrenamiento para Carla y luego para yo dejarles mis pequeñas aportaciones en este tema general. Ra dice: responderemos de dos maneras. En primer lugar, para hablar del caso general que concierne a este instrumento en grado variable, cada tipo de ejercicio es oportuno aproximadamente de 3 a 4 veces por semana. La cantidad de ejercicio, todo cuantificado como una suma, es de aproximadamente 1 hora por periodo diurno. Todo cuantificado. Aquí de nuevo tengo problemas para entender qué quisieron decir. Creo que todavía sigo un poco confundido. A ver, la cantidad de ejercicio físico, ¿no? Hay caminatas, hay aeróbicos y hay la terapia de hidromasaje que Carla tenía. Cada tipo de ejercicio es bueno de 3 a 4 veces por semana, ya sea el aeróbico, la caminata o el hidromasaje. La cantidad de ejercicio, todo cuantificado como una suma, es aproximadamente 1 hora por periodo diurno. Entonces aquí tenemos la primera suma que, ok, si vas a hacer aeróbicos, digamos que son 20 minutos, entonces el hidromasaje 20 minutos y caminata 20 minutos, o distribuir básicamente estos ejercicios que no se exceda de la hora. En otras palabras, 1 hora para entrenar y para, bueno, esto yo no lo llamaría entrenamiento, sino ejercicio, para ejercitar el cuerpo. Hay una diferencia entre ejercitar y entrenar, ahorita la comento. Pero lo primero que nos están dando es esa hora. Ese es el límite diario, ¿no? Todo cuantificado como una suma es aproximadamente 1 hora por día. Esa es toda la cantidad de ejercicio como tal. Pasemos a la otra parte. Dicen: ahora responderemos de una segunda manera distorsionada en esta respuesta a las condiciones dobles del rayo amarillo, la dificultad física y la distorsión del complejo mental. Las aguas arremolinadas, que es la bañera de hidromasaje, deben considerarse entonces apropiadas de 4 a 5 veces por semana. Las caminatas y el ejercicio, tanto como lo desee la entidad. El deseo de todo esto, o mejor dicho, el total de todo esto, no debe exceder en ningún caso 90 minutos por periodo diurno. Así que ahora nos dan un segundo número, que son 90 minutos, que es 1 hora y media. Así que de repente hay una especie de tiempo, o digamos, sí, un lapso holgado de 30 minutos más para el total diurno o por día. Así que todo es una combinación, en el caso de Carla, de cómo planificar lo que es la cantidad de ejercicio que iba a hacer, la modalidad de ejercicio y qué es lo que pudiera hacer, porque 4 a 5 veces por semana se pudiera hacer lo de el hidromasaje, no todos los días, y los otros ejercicios creo que 3 a 4 veces a la semana. Así que todo esto son indicaciones particulares para Carla. Ahora, ¿cómo voy a utilizar esto para explicarles un poco? Vamos primero a hablar la diferencia entre ejercicio y entrenamiento. Cuando uno se ejercita, uno está en esencia poniendo al cuerpo en actividad para que no esté, obviamente, sedentario. ¿Okay? Eso puede ser cualquier tipo de actividad. Ejercitar tu cuerpo no es difícil. Es qué tipo de actividad te gusta hacer y estás ejercitando el cuerpo. Ya sea bailar, como era el caso de Carla, que le encantaba, caminar, correr, levantar pesos o pesas, hacer algún tipo de yoga, por ejemplo, o calistenia, movimientos animalistas, que a mí siempre me han fascinado porque ponen en movimiento todo el cuerpo de una manera bastante natural. Este tipo de ejercicios son todos buenos para el cuerpo, digamos, dependiendo de qué es lo que tú elijas.
Entrenar es una manera de utilizar el ejercicio para mejorar nuestra capacidad. Esto quiere decir mejorar nuestra capacidad en un par de sentidos. El primero, o los más obvios para nosotros, son capacidad cardiovascular, que es lo que están mencionando aquí con ejercicios aeróbicos, y capacidad muscular o de fuerza. Son dos cosas distintas, aunque están entrelazadas, pero son distintas. Y eso es lo que quiero apuntar ahorita como un regalo de mi parte para seguir hablando de lo que es la salud física como tal a través de ejercicios o movimientos físicos. Aquí hablando de aeróbicos, la palabra aeróbico se refiere a con oxígeno. Eso es lo que la palabra quiere decir, o etimológicamente eso se refiere. Y anaeróbico quiere decir sin oxígeno, que el ejercicio que se hace no requiere oxígeno. Para ponerles un ejemplo simple de ejercicios aeróbicos, es el clásico que nosotros conocemos de trotar, o como de repente algunos de nosotros tenemos la imagen, esos ejercicios aeróbicos donde tenías un instructor en una sala y estaban brincando de diferentes maneras, moviendo los brazos. Eso es otro tipo de ejercicio aeróbico. ¿Por qué? Porque el patrón de movimiento que se está haciendo, ya sea al correr o al subir los brazos y brincar, es sostenible por más de 2-3 minutos. Y dependiendo de nuestra capacidad cardiovascular, podemos sostener esa intensidad, vamos a llamarlo así, hasta cierto punto. Por supuesto, nuestra capacidad nos limita de repente 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas. Eso depende de la capacidad, el condicionamiento que la persona tenga. Entonces, aquí vemos la capacidad de poder entrenar. El ejercicio nos permite posiblemente entrenar. Entonces, si yo tengo una capacidad de solamente 15 minutos que puedo trotar, yo puedo aumentar esa capacidad. Está bien que me ejercite unos 15 minutos, pero pudiera aumentar esa capacidad. Para aumentar esa capacidad, entonces tengo que entrenar. Para eso, manipulamos ciertas variables y cuyo resultado va a ser el de mejorar nuestra capacidad. No te creas que estoy tan desconectado del material de Ra y de esta sesión, porque Ra va a hablar de esto ahorita, de cómo lograr expandir esa capacidad. ¿Lo crees o no? Porque tiene que ver con precisamente lo que le está recomendando a Carla. Entonces, para seguir esto como una recomendación general a todos ustedes que quieren, porque todos ustedes quieren ejercitarse, nadie dice, no, yo no me quiero ejercitar. Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes quiere mejorar su capacidad de una u otra manera. Todos siempre queremos. Entonces, existe esa capacidad de mejorar nuestro trabajo, nuestro desempeño en cualquier ejercicio que nosotros estemos haciendo. Por el otro lado, anaeróbico se refiere a poder levantar, digamos, pesas. Es lo más común que conocemos como anaeróbico. Hay otros ejercicios, pero vamos a hablar del clásico de levantar pesas. Aquí estamos entrenando con otra funcionalidad, la cual es de aumentar la masa muscular. Es interesante porque aquí yo siempre encontré una especie de controversia, o no controversia, pero discusión, sobre todo de parte de las mujeres, que dicen, no, es que yo no quiero sacar músculos así para verme como tú, que eres tan musculoso. Yo lo que quiero es perder un poquito de grasa. Pero esta es la realidad. A menos de que seas una persona que es atleta y que tiene una condición física ya desarrollada por un tiempo, el cuerpo quiere una cierta cantidad de músculo. No voy a hablar de grasa corporal aquí, lo menciono al final, pero cada uno de nuestros cuerpos se siente satisfecho con una cierta cantidad de músculo. Entonces hay dos lados del espectro. En uno hay un déficit de músculo, y eso, en el caso de Carla, era obvio que ella necesitaba más músculo, pero no estoy diciendo que estaba mal. Esto es muy complejo porque
no podía sacar músculo así de fácil por las condiciones que tenía y todo esto, pero lo estoy utilizando simplemente como un ejemplo. Carla necesitaba más músculo y eventualmente cuando ganó peso, les aseguro que ganó muchísima masa muscular que el cuerpo necesitaba. Por otro lado, los obsesionados, como éramos los fisicoculturistas, al menos cuando lo era en ese momento, queremos una cierta cantidad de músculo que es más de lo que el cuerpo puede sostener. El caso más radical que se conoce son aquellos que utilizan hormonas. Yo nunca utilicé hormonas, por cierto. Me parecía demasiado, totalmente extraño la idea de extender. A mí siempre me atrajo la idea de poder sacar, de ver los límites de la capacidad natural, los cuales vi en mí. Llegué a ese punto satisfecho y como siempre regresé a mi condición normal. Pero existen esos extremos, a punto que yo nunca tengo nada en contra de las personas que utilizan esteroides y hormonas para poder alcanzar este tipo de musculatura. Me parece más bien que hey, tú eres el creador haciendo lo que quieras con tu cuerpo y más bien los honro por lo que hacen. Yo particularmente simplemente nunca lo haría. Pero lo que quiero ilustrar es que hay un exceso muscular, incluso de manera natural, en el cual el cuerpo va a buscar perder esa masa muscular. Pero no todo el mundo llega ahí. Tendrías que entrenar considerablemente, más allá de los límites por años, lo cual es a lo que nos proponemos en el fisicoculturismo natural, que es lo que yo seguí por 7, 8 años, 5 años de manera seria. Y se entiende mucho, por supuesto, del cuerpo y de nutrición en este aspecto. Pero lo importante es que para entonces nosotros sacar una masa muscular necesitamos entrenar con ejercicios anaeróbicos. Y esta es quizá la parte más importante de la información que les quiero entregar. Si tu intención es sacar más masa muscular, primero tienes que saber dónde estás en tu composición corporal. ¿Cuál es la cantidad de músculo que tienes? Y no lo vas a lograr a menos de que hagas ejercicios anaeróbicos. Por ejemplo, si te gusta correr, fantástico. Eso es bueno para entrenar el corazón. Por eso le decimos ejercicio cardiovascular, porque ayuda a ejercitar la capacidad del corazón. La capacidad que podemos de mantener, sostener un ejercicio por tiempos más prolongados. Eso, aunque estimula los músculos y sí ayuda a ejercitar y sacar un poco más de fibras musculares, estas no son fibras musculares que son o que se encargan de levantar más peso o de tener más fuerza como tal, sino de ser capaces de sostener el ejercicio prolongado. Por eso vemos que las personas que entrenan exclusivamente para cardiovascular, digamos maratonistas, tienden a ser bastante delgados, no pueden cargar una masa muscular muy alta. Por el otro lado, el opuesto es aquellos que entrenan únicamente con pesas y entonces tienen una masa muscular bastante grande y su capacidad cardiovascular, sin embargo, no es reducida. Mucho de esto, y esta es la parte hermosa de poder levantar pesas, es que tú puedes mantener todavía una capacidad muscular y cardiovascular bastante aceptable. Puedes hacer maratones si quieres, si no estás en el extremo obviamente de sobrepeso muscular. Pero en cualquier caso es para que sepan eso, que no hay manera de sacar músculo si no hay una rutina de ejercicios con la intensidad de levantar pesos, porque el cuerpo se adapta de esa manera. ¿Y cómo se adapta el cuerpo en esa manera? Lo vamos a ver ahorita, porque Ra lo va a mencionar y ahí termino de hablar de lo que es este pequeño segmento de entrenamiento. Sigamos con el material de Ra. Ra dice: el cuerpo físico del rayo amarillo ha estado experimentando eso que se llama cambios de lupus en mucho tejido muscular y en algunos de los órganos también. El ejercicio recupera la fuerza muscular física perdida. En cierto modo, el caminar es el ejercicio más apropiado debido a la proximidad de la entidad a criaturas de segunda densidad, particularmente los árboles. Así que aquí están hablando de
Bueno, primero, que la condición de Carla, que era una enfermedad autoinmune que atacaba el tejido muscular y otros órganos, todavía estaba en efecto, por supuesto, y ha sido afectado o ha estado afectando su condición física. Pero, como Ra dice, el ejercicio recupera la fuerza muscular física perdida. En el caso de Carla, ella estaba en una condición famélica, donde cualquier tipo de ejercicio iba a generar esta recuperación del tejido muscular. Y esto a menudo pasa con las personas que de repente salen del hospital después de meses de estar internados en una cama y han perdido toda su masa muscular. No necesitan ni siquiera hacer mucho ejercicio, porque el cuerpo está hambriento de poder ganar de nuevo esa masa muscular. Mientras que una vez que ya estamos en esa masa muscular, nos cuesta un poco más hacer el ejercicio necesario para aumentar fuerza y por ende tejido muscular. Solo una pequeña nota que creo que mencioné pero no elaboré mucho. Hay dos tipos de fibras musculares. Una de ellas es en realidad hay más, pero simplificando, hay dos tipos de fibras musculares. Una que es la que se encarga de digamos, aumentar la capacidad cardiovascular que tenemos de movernos, y esas fibras musculares son delgadas, no se notan casi, sino son como especies de tejido especializado para poder mantener este tipo de ejercicio. Y existe el otro tipo de fibra, que es la que alberga la mayor cantidad de energía para poder levantar peso o ser más fuerte, básicamente. Y ese es el tipo de tejido que se busca para tener una musculatura más voluminosa. Y por supuesto va relacionado con la fuerza, porque el tejido número uno no está optimizado para fuerza como tal, sino para sostener trabajo. Lo otro que dicen es que de alguna manera el caminar es el ejercicio más apropiado para Carla, sobre todo porque está en la proximidad de segunda densidad. Vamos a ver qué más dicen sobre esto. Sin embargo, dice Ra, la morada donde habitan no ofrece tal oportunidad, y en su lugar ofrece la proximidad de creaciones de complejos mente-cuerpo-espíritu. Esto no alimenta las necesidades mentales emocionales de esta entidad, aunque produce el mismo resultado físico. El ejercicio satisface más la necesidad mental emocional debido a la afición de la entidad por las expresiones rítmicas del cuerpo, como las que se encuentran en los esfuerzos atléticos derivados del sistema de artefactos que se conoce entre tus pueblos como la danza. Hay un chiste aquí en la transcripción del material donde se dice que a Ra le tomó casi 30 palabras decir que a Carla le gustaba bailar. Esa última parte. Pero yendo de un principio a final en este párrafo, dicen que a pesar de que a Carla le servía mucho caminar, sobre todo porque podía estar en la proximidad de segunda densidad, árboles principalmente, donde ellos vivían solamente estaban rodeados de casas o de repente comercios, y sí, eso es a lo que se refieren con creaciones de complejos mente, cuerpo, espíritu. Esto, aunque no aumenta las necesidades mentales emocionales de Carla, producía el mismo resultado físico del ejercicio que necesitaba hacer. Y luego se despilfarran en palabras para decir en esencia que a Carla le gustaba bailar. Si quieren echar para atrás y escucharse otra vez, háganlo, no lo voy a repetir. Pero es en esencia que el ejercicio que hace satisface más el ejercicio satisface más la necesidad mental emocional. ¿O será que dicen el ejercicio que más satisface? No, en inglés no dijeron eso. Pero es la afición de la entidad por el resto de todo lo demás que dijeron. Vamos a la otra parte y final de esta respuesta. Ra dice: sugerimos al grupo de apoyo que fomente cualquier ejercicio excepto el que exceda el límite de tiempo
que ya está muy por encima de las limitaciones físicas de este complejo corporal. Es propio de la distorsión que para equilibrar una distorsión haya que acentuarla. Así, el desgaste excesivo del cuerpo puede, si está correctamente motivado, producir una falta de déficit, en cuya coyuntura debe ponerse en práctica las limitaciones menores del ejercicio. Esto suena bastante enredado, lo admito, así que se los tengo que explicar un poco, o al menos me parece que es necesario. Primero, dicen, como siempre, sugerimos a que el grupo de apoyo son Don y Jim, fomente cualquier tipo de ejercicio, excepto aquello que vaya a exceder el límite de tiempo que ya le dieron de 90 minutos, el cual ya está muy por encima de las limitaciones físicas de Carla. Y luego explican esto, que es a lo que titulé básicamente este episodio, que es propio de la distorsión que para equilibrarla haya que acentuarla. Aquí lo están diciendo en contexto de ejercicios físicos y ahorita se los explico. Después dicen que de esa manera el desgaste excesivo del cuerpo puede producir una falta de déficit. Eso suena un poco complejo, pero lo que están queriendo decir es que el desgaste del cuerpo va a producir un aumento de capacidad. Falta de déficit, aumento de capacidad. Es lo mismo. En cuyo momento se puede poner en práctica un ejercicio más moderado. Déjenme darles mi explicación y luego volvemos a esto para que vean a lo que se refiere. Primero, el balance de nuestras distorsiones es curioso, pero para balancearla tenemos que acentuarla. Esto es una recomendación que de hecho quiero decir que fue Kuo que lo dijo en una canalización, pero recomendaban que cuando hubiese algún tipo de catalizador, por así decir, o una situación psicológica que esté presente, lo que recomiendan, y esto es paralelo a lo que se dice en budismo también, si tú tienes de repente un problema de tomar, ok, sigue tomando, pero hazlo conscientemente, nótalo, y de repente consume más, o te gusta comer, come más. Hazlo como una especie de experimento. Ve lo que pasa cuando comes tanto. Ve lo que pasa cuando tomas tanto. Nota lo que sucede. Del mismo modo, si tú tienes una distorsión psicológica hacia decir yo soy un ¿cuál es la palabra? No tengo educación, yo no sé yo no tengo mucho conocimiento, yo soy bruto, pudiéramos decir, la palabra que siempre utilizábamos en mi época. Yo soy bruto, yo no sé entender. Acentúa eso para que veas cómo se va a balancear automáticamente. Vas a ver lo absurdo de lo que estás diciendo mientras más lo visites. Entonces, para balancearlo, tienes que acentuarlo. En términos de ejercicios, pasa lo siguiente, para que vean el paralelo hermoso aquí. Si yo considero que tengo una debilidad, digamos, en fuerza, por ejemplo, digamos que yo, clásico hombre, ¿no? Yo nunca fui esto, a mí me encantó hacer ejercicios de piernas, aunque provocaron no nunca hacerlos porque son tan dolorosos. Pero si yo siento de repente que tengo una debilidad en mi fuerza de piernas, entonces yo voy a enfocarme ahí, voy a acentuar esa debilidad. ¿Cómo se hace? A través de entrenamiento. ¿Cómo podemos mejorarlo? Debilitándolo, porque si yo siento que estoy débil en el músculo, tengo que debilitarlo, y lo debilito a través de ejercicios. Yo tenía el chiste cuando me dedicaba a fisicoculturismo como un hobby, que yo no sé para qué teníamos tanto músculo si al final siempre estábamos cansados. O sea, toda la semana era entrenar a los límites de la capacidad y estar cansado todos los días en una parte del cuerpo distinto. ¿Y con cuál propósito ser tan fuerte si nunca teníamos fuerza? Pero eso a través del tiempo generaba una mayor capacidad, y esa capacidad se reflejaba como volumen muscular y por supuesto fuerza bruta de poder levantar más peso. Entonces yo estoy acentuando la debilidad
entre comillas, de mi cuerpo para aumentar más esa capacidad y balancearla. En este caso, por supuesto, estoy hablando de el otro lado del espectro, donde ya el cuerpo en esencia dice por homeostasis, no, mucho músculo hay que perderlo. Y ese es el gran dilema de los fisicoculturistas, que tenemos que hacer tanto esfuerzo para mantener la masa muscular, posiblemente ganar un poco, y luchar contra la fuerza natural del cuerpo en homeostasis, de decir, en esencia, muchos de nosotros escuchamos esa voz que dice, deja de comer proteína por una semana y vas a ver lo que pasa. Hay tantos chistes que pudiera hacer aquí. Pero el punto es ese. Es que para nosotros poder balancear una distorsión tenemos que acentuarla. En este caso, debilidad. Eso hace que podamos aumentar nuestra capacidad muscular. Ok, puedo seguir hablando de esto, pero vamos a seguir con la próxima pregunta. Pregunta 3, donde dice: el instrumento ha determinado que el uso imprudente de su voluntad es su uso sin los componentes de alegría y fe, y que ello constituye martirio. ¿Podrían comentar esto, por favor? Rale dice: nos complace que la entidad haya ponderado lo que se le ha dado. Comentaríamos lo siguiente: es saludable para el instrumento tener un conocimiento que esté menos distorsionado hacia el martirio y que sea rico en promesas. La entidad que es fuerte para pensar será fuerte para actuar, o lo que tiene se perderá. Así pues, la manifestación del conocimiento es un área que debe examinar el instrumento. Aquí Carla está regresando al maestro Ra a responderle o darle una respuesta basada en lo que Ra le recomendó en la sesión pasada, donde le dijo en esencia que ponderara sobre el uso de su voluntad, si mal no recuerdo. Y lo que Carla dice es algo hermosísimo, porque en el caso de ella, como la conocemos, que estaba dedicada al sacrificio constante para poder mantener lo que ella llamaba la alegría de Don y el contacto con Ra, y aparte las personas que llegaban a pedirle ayuda, todo lo que ella sacrificaba, que era su propio ser, su propio bienestar. Y entonces se dio cuenta de que, ok, cuando yo actúo sin alegría y sin fe, lo cual es crucial aquí, porque tú puedes estar haciendo lo que sea, pero hay un momento en el cual tú de repente te sientes como que no vale la pena este sacrificio, pero como que el condicionamiento que tenemos hacia el sacrificio es más fuerte y uno cree que así uno se sienta mal, está haciendo bien. De repente, porque estamos sacrificando nuestro propio ser, y eso depende a juicio de cada quien. Pero resulta que pudiera ser un poco más sostenible, en el caso de Carla, por ejemplo, que ella se cuidara más y por ende sacrificara en este caso la ayuda que podía dar a otros y se enfocara en ella. Por eso es que esto no es un balance que uno pueda decir, es de esta manera para todos. Cada quien debe saberlo dependiendo de cuál sea su dedicación y a dónde quiera llevar su energía. Por eso Ra dice: nos complace que la entidad haya ponderado lo que se le ha dado, porque ya le habían dado esta recomendación. Y lo que comentan es que es saludable para Carla tener un conocimiento que esté menos distorsionado hacia el martirio y que sea rico en promesas. Una dirección de, menos sacrificio y más sabiduría. La entidad que es fuerte para pensar será fuerte para actuar, o lo que tiene se perderá. Es una manera de decirle: o lo usas o lo pierdes, porque aquello que tienes es en esencia tu fortaleza. Así pues, la manifestación del conocimiento es un área que debe examinar al instrumento, este conocimiento siendo obviamente el producto del corazón informando a la mente. Y esto es un conocimiento que es lo que llamamos sabiduría. ¿Sí? No es una sabiduría basada en creencias, sino en conocimiento directo.
Y esa es la belleza de este sistema. Ok, siguiente. Ra dice, señalaríamos además que el equilibrio que en el caso de esta entidad se logra mejor en el análisis y la manifestación sentada con la contemplación del silencio puede reforzarse mediante el silencio manifestado y la falta de actividad rutinaria. No podemos ir más allá de esta recomendación de ocio regularizado y desear que la entidad descubra las verdaderas, o mejor dicho, las verdades fundamentales de estas distorsiones como quiera. Otra invitación más a meditar o contemplar en silencio. Todo esto en realidad es eso, invitando a la contemplación, a la meditación en silencio. Y ahorita hablo un poco sobre esto, por supuesto, porque es uno de mis temas favoritos. Y que al final dicen que no pueden ir más allá porque desean que Carla obviamente vea el fruto de esto. Y yo voy a hacer lo mismo. Primero, a lo que se refieren con contemplación, cuando dicen la contemplación del silencio. Hay otra parte. Puede reforzarse. Sí, puede reforzarse mediante el silencio manifestado y la falta de actividad rutinaria. En un sentido general, podemos decir que el simple hecho de sentarte a meditar está invocando ese silencio. Así no lo escuches, así no lo veas. Sé que suena absurdo lo que acabo de decir, pero tú sabes a lo que me refiero con escuchar el silencio. Esa es la idea de este tipo de juego de palabras. Así no estés consciente del silencio, la mera intención de querer hacerlo ya es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros estamos acostumbrados a, si quiero obtener algo, tengo que actuar. A todo logro le precede algún tipo de actividad. Y se nos olvida que a toda actividad le precede la quietud. Ahora, esta quietud, ¿por qué es necesaria? Porque es parte de una polaridad. Incorrecto. Es porque aquello que precede absolutamente todo no es una polaridad inerte, es la misma inteligencia del infinito que se mueve. Esta inteligencia infinita no tiene polaridad. Es lo que llamamos la ley del uno, el creador único infinito, el ser. Entonces, a nosotros, a la mente va a protestar, por supuesto, al estar ahí en silencio. No estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo, no veo la conexión con nada, esto no me está ayudando, bla, bla, bla. Dejarla ser. Sabemos que esas quejas no son conducentes a un estado armónico. De hecho, podemos evidentemente notar que todas esas quejas lo que hacen es sacarnos de nuestro estado natural de silencio. Así que, en el mejor de los casos, simplemente la reconocemos como información falsa, información innecesaria. En otras palabras, es como que nos sentemos a escuchar nuestros pensamientos y de repente escuchamos 2 más 2 es 5, 2 por 3 es 8, 3 menos 2 es 25, y uno se da cuenta y dice, ¿por qué esa información está ahí describiéndome la realidad cuando todo es falso? De la misma manera nosotros nos sentamos a escuchar nuestros pensamientos y notar, ok, eso es falso, eso es falso, eso es falso. Si es falso, ¿por qué quiero que siga informando mi realidad? Este tipo de interacción solamente puede ocurrir a través de la inteligencia misma que nos precede y que ampliamente ignoramos por estar escuchando 2 más 2 es 5. Por eso sentarse únicamente a estar con ese silencio y no en la actividad. Quiero mencionar que hay una concepción errónea en la cual me hice consciente una vez más porque tenía tiempo que no lo escuchaba, pero la idea de que meditar es un proceso de bajar información. Eso no es meditar.
no en el contexto que estamos hablando. Que la meditación permita y ayuda a esto, eso es correcto, sí es cierto. Ayuda a que uno descargue, entre comillas, una información de la que sea, pero sentarte a meditar no es descargar información. Eso sería sentarme a pensar o a permitir que la información llegue a mí. Eso es otra cosa. Aquí lo que estamos hablando es del silencio, de residir con la esencia misma de uno, que es la misma esencia del creador. Hay muchas concepciones erróneas en términos de lo que es meditar, y es simplemente porque no tenemos una cultura y una educación alrededor de esto. Pero solo quiero ponerlo. Eso no quiere decir que si tú te sientas a recibir información estás haciendo algo mal. No estás haciendo nada malo. Simplemente no estás meditando. No deberías considerar eso como meditación. Al menos no en este vocabulario que trabajamos aquí. Y como Ra dice, no voy a ir más allá de lo que de esta recomendación para que Carla pueda descubrir los fundamentos de esto como ella quiera, y lo mismo para cada uno de nosotros. Última pregunta en términos de Carla. Pregunta 4, donde dice: ¿hay algo más que podamos hacer para ayudar al problema de espasmos del estómago y de la espalda del instrumento? Ra dice: ya se está prestando la mayor ayuda posible. Es útil animar al instrumento a que se abstenga de ingerir alimentos fritos en aceite. La armonía alegre es útil. Los espasmos deben ceder en función del trabajo del rayo índigo de la entidad y, en cierta medida, de las recomendaciones formuladas en respuesta a una consulta anterior. Se recomienda abstenerse definitivamente de sobrepasar los límites físicos ya bastante superados. La infección permanece y los síntomas son ahora menos medicables, habiendo elegido la entidad el catalizador. Ok, entonces aquí Ra en esencia le da toda una descripción de lo que está afectando a Carla para los espasmos estomacales y de la espalda. Primero, les recuerda que ya se está haciendo bastante cuidado. Se le está prestando bastante cuidado a Carla. Segundo, que se le siga sugiriendo a Carla que no coma alimentos fritos, como decimos en Venezuela, al menos fritangueras. Y les recomiendo a todos, en realidad. Esa es una de esas modificaciones que hacemos en la cocina. Y lo sé, yo sé lo rico que es algo frito, pero no voy a ni siquiera discutir todos los efectos, ni hablar del tipo de aceite que utilicen. No voy a llegar a esos puntos, pero simplemente eliminen esas fritangueras y verán resultados. La armonía alegre es útil, dice Ra. Esa es una de las mejores recomendaciones para nuestra sensación de ser con todo. Los espasmos van a ceder conforme Carla siga trabajando en el rayo índigo, que es algo que hablamos la sesión pasada en términos de desmerecimiento. Y todo esto es algo que se hicieron en una pregunta anterior, que fue la sesión pasada. Se recomienda, por supuesto, no exceder los límites físicos en ejercicios, y que la infección y los síntomas son ahora mucho menos medicables. O sea, no tenían algún curso de antibióticos ya que utilizar porque estaba avanzado, y aunque eran, creo que menores los impactos que tenía la infección, ya Carla había decidido no utilizar antibióticos, según entiendo yo. Así que ese es todo el análisis para Carla. Y ahora voy a hacer la introducción hacia la segunda parte o tópico de este episodio, donde vamos a hablar de mascotas, particularmente de Gandalf, el gato que ellos tenían. Esta parte la vamos a abordar más todavía en el segundo episodio de esta sesión, la parte 2. Pero para darles un par de cosas que se ve aquí, es, por un lado,
la compasión tan enorme que tenía Don, el amor que tenía hacia este gato y obviamente Carla y Jim. Pero escuchamos a Don buscar información más y más sobre cómo ayudar al gato. Así que podemos apreciar ese amor que tenía hacia su mascota. Y por el otro lado, Ra, complaciendo lo que Don quería, escuchamos una visión que es bastante directa, es bastante explícita y pudiera para algunas personas sensibles incluso sonar algo indiferente y es un poco como no descompasionado, pero empezamos a ver que hay una realidad con la que se está hablando. Así que son dos cosas con las cuales yo me identifico y entiendo bastante bien en mi propia experiencia. Y es de ese amor que le tenemos a las mascotas y al mismo tiempo el entendimiento que tenemos que tener sobre lo que significa estos últimos años, meses que le puede quedar a una mascota. Vamos a entrar a esa pregunta. Don dice en la pregunta 5, ¿puedes decirnos qué le pasa a nuestro gato Gandalf en los ojos? Raleigh dice, el conocido como Gandalf se acerca al final de su encarnación. Su vista se oscurece y la membrana acuosa se endurece. Esta no es una circunstancia cómoda, pero no causa a la entidad ninguna incomodidad real. Desde aquí ya estamos viendo cuál es la posición de Ra en términos de lo que le está pasando a Gandalf. La pregunta de Don era qué le estaba pasando en los ojos o en la visión. Y Ra le dice primero, Gandalf está al final de su encarnación. En palabras menos cómodas, el gato está a punto de morir. Está llegando al fin de su vida. Su vista se oscurece y la membrana acuosa se endurece. A mí me parece que estos son cataratas que aparecen en el ojo, particularmente o precisamente en el cristalino, que es una parte del ojo que, como el mismo nombre lo sugiere, debe ser cristalino, y cuando se opaca empezamos a ver que el ojo se ve un poco blanco y que la visión es todavía borrosa. Yo, de hecho, sufrí de catarata por un trauma directo en el ojo con un clavo cuando era niño, y desde ese entonces no he visto bien. Me operaron de catarata y todavía no veo bien. Así que sé cómo se sentía Gandalf, el gato. Pero lo mío no es por el cristalino. El cristalino ya fue operado o succionado y luego restituido o reemplazado ese lente natural con un lente artificial, pero eso no mejoró mi visión. Así que por mi conocimiento limitado me parece que Gandalf tenía cataratas. Me parece curioso que no hayan sugerido la operación, de repente no lo hacían en ese entonces, o quizás era menos recomendable todavía. Pero eso es lo que le estaba pasando. Por eso Rand dice, esto es una circunstancia que no es cómoda, pero tampoco causa una incomodidad real. Suena como que se está contradiciendo ahí Ra, al decir que no es cómodo, pero no es incómodo. Lo dejo a consideración de ustedes. Aquí vamos a leer varias preguntas cortas sobre esta línea de indagación y luego terminamos en la pregunta 13. Ra dice, o mejor dicho, Don, en la pregunta 6, ¿hay algo que podamos hacer para aliviar esta situación? Ra le dice, existe una terapia que podría ayudar en esta situación. Sin embargo, no lo recomendamos, pues la condición es más benigna que el tratamiento. Vamos a ver a qué se refiere esto ahorita, pero mantengan en mente que Don, dentro de su compasión y deseo de querer ayudar al gato, está queriendo. Quiero mostrarle ambos lados. Primero, la inversión intensa que nosotros tenemos con nuestras mascotas para que estén bien y lo que podamos hacer. Don, en este caso, hablando con Ra, pidiéndole cualquier tipo de ayuda posible por el amor que le tenía al gato. Y por otro lado, lo que Ra le dice como sugerencia directa de lo que está pasando y qué hacer, qué esperar y cómo actuar, al menos desde un punto de vista espiritual. Entonces, Ra le dice que hay una terapia, pero que no se la recomiendan porque la condición de la catarata, el ojo como lo tiene,
es más benigna y aceptable que lo que el tratamiento va a hacer. Donde dice: no lo entiendo, ¿podrías explicarme lo que quieres decir? Y Ra le dije: el médico de la tradición alopática le administraría las gotas para los ojos. El gato encontraría más distorsionada la experiencia de estar confinado mientras se le administraban las gotas que la incomodidad que siente ahora, pero que es capaz de ignorar en gran medida. El tratamiento eran gotas para los ojos. Todavía no sabemos cómo era el tratamiento, cómo pudo haber sido el tratamiento, pero lo que Ra está mencionando aquí es que en esencia, al agarrar al gato y ponerle las gotas en los ojos, le iba a causar una experiencia más traumática que el efecto que podía dar, que mejorar la visión un poco. Les adelanto un poco, es como 20-30% mejor la visión. Pero esa experiencia de estar administrándole las gotas iba a ser más traumática que la supuesta incomodidad, que no era tan incómodo según Ra, de andarse gato, como decimos, con gato, ok. Fue sin intención el juego de palabras. Pero sí, estar con la visión impedida un poco, o incluso en gran medida. Así que eso ya empieza a mostrar cómo nuestro deseo de querer mejorar la condición de alguien puede impactar más que nada en la experiencia general que lo que eso pueda ayudar a la condición original. Don sigue preguntando y dice: ¿el gato puede ver en lo absoluto? Y Ra le dice: sí. Don dice: parece que el gato perderá toda su visión en un futuro próximo o está muy cerca de la muerte. Ra le dice: el conocido como Gandalf no perderá la vista ni la vida en la mayoría de los vórtices de posibilidad-probabilidad durante 3 de tus estaciones aproximadamente. Me imagino que esto significan 3 estaciones. Nos referimos a 9 meses de repente, cada estación del año durando 3 meses. Así que unos 9 meses más pudiera durar Gandalf. Pero de nuevo, estos son visiones hacia los vórtices de posibilidad-probabilidad. Nadie puede saber. Y seguimos viendo a Don bastante invertido en querer encontrar maneras de poder ayudar más a Gandalf. Y lo vemos sobre todo en la siguiente pregunta. Don dice en la pregunta 10: me siento muy mal por el estado del gato y realmente me gustaría ayudarle. ¿Puede Ra sugerir algo que podamos hacer para ayudar a Gandalf? Y Ra le dice: sí. Don pregunta: ¿qué sería eso? Ra le dice: en primer lugar, sugeriríamos que los vórtices de posibilidad-probabilidad incluyen aquellos en los que la entidad conocida como Gandalf tiene una encarnación más larga. En segundo lugar, sugeriríamos que esta entidad puede alcanzar la graduación si lo desea. De lo contrario, puede elegir reencarnarse para estar con aquellos compañeros a los que ha amado. En tercer lugar, la entidad conocida como Betty tiene los medios para hacer que la entidad se distorsione más hacia la comodidad, malestar. Así que yo sé que la pregunta de Don era: ¿qué más podemos hacer para mejorar la condición de Gandalf? Y Ra en esencia no dice nada de eso. Dice: primero, es más que nada como para que tú estés tranquilo, Don. Existe la posibilidad todavía de que duren más de esos 9 meses. Segundo, que le recuerdan que la entidad puede graduarse a tercera densidad si lo desea, porque ya es un complejo mente-cuerpo-espíritu, habiendo invertido bastante tiempo y experiencia en reconocerse a sí mismo como entidad. Eso le da acceso al espíritu, por así decir, y por ende puede reencarnar como un humano, o de lo contrario puede regresar como mascota. Algo que Carla dijo en uno de los comentarios más adelante, obviamente años después, en el libro 5, que ella sentía que su nuevo gato era la reencarnación de Gandalf por muchas razones.
Así que de repente el gato regresó. Y por último, hablan de Betty. Y Don va a preguntar sobre Betty aquí. Y no vamos a tener mucha información en realidad, pero vamos a ver qué dice. Últimas 2 preguntas, de hecho. Don dice: ¿quieres decirme a quién te refieres con Betty? No estoy seguro de quién es. ¿Y qué haría Betty? Ra le dice: la conocida como Carla tiene esta información. Ra no quería hablar mucho de esto. Don, última pregunta que cubrimos por hoy, dice: bueno, me preocupaba la posibilidad de mudarnos. Si nos mudáramos, sería muy difícil para Gandalf orientarse en un nuevo lugar si no puede ver. ¿Ve lo suficiente para poder orientarse en un nuevo entorno? Ra le dice: la visión es menos que adecuada, pero se ve casi compensada por un agudo sentido del olfato y del oído. Siendo que los compañeros y muebles son familiares, sería razonable esperar que un nuevo entorno fuera satisfactoriamente aceptable dentro de un corto periodo de su espacio-tiempo. Lo cual, en esencia, le dice, porque estaban en esto de mudarse, que se iban a ir a otra casa, y puede notar incluso la preocupación de Don aquí, de querer que el gato esté más cómodo, que cómo le afectaría esta mudanza. Podemos ver el corazón de Don abierto aquí. Y Ra le dice, en esencia, como que, bueno, a pesar de que no puede ver bien, puede oler y escuchar bastante bien. Así que eso compensa de alguna manera la necesidad de poder ver. Y como los compañeros, Don, Carla y Jim, son familiares, al igual que los muebles que obviamente se van a llevar, entonces es razonable que se iba a adaptar rápidamente al nuevo ambiente. Esto es todo lo que tenemos por este episodio. En el próximo vamos a expandir más esta conversación entre Ra y Don sobre Gandalf, porque todavía hay más preguntas al respecto. Pero el resto va a ser en esa dirección. Conclusiones. Habiendo hablado de mascotas y el amor que nosotros le tenemos a las mascotas, a los animales en general, pero a las mascotas más que nada porque son como hijos para nosotros, es poder ver esas 2 partes. Primero, cómo nuestro ser se expresa tan devoto hacia una mascota, y segundo, cómo eso nos invita a entender, porque lo que estamos viendo es nuestro corazón abriéndose hacia una mascota, y luego ese sentimiento tan fuerte que tenemos con ellos, cómo lo podemos balancear, ¿no?, en términos de sabiduría. Y lo que más esto ilustra al final aquí es el cómo tenemos que aceptar que ellos muy probablemente van a morir antes que nosotros. Y de hecho creo que es preferible que ellos mueran antes que nosotros, porque si no sería un poco más triste para ellos sentirse que no están con nosotros. Pero nos ayuda a entender un poco más esta relación que tenemos con un ser querido, con un ser amado. Hace poco, cuando fui a Kentucky, hablé con la esposa de Gary, y curiosamente tienen un labrador como nosotros y otro golden retriever que son puro amor. Y ella me expresó el mismo sentimiento de que ellos sienten que tener una mascota, sobre todo un perro, lo vas a ver desde cachorrito hasta que envejece y muere. Y esa es una experiencia única que no tenemos en realidad nunca, porque con un hijo probablemente no lo veamos envejecer y morir. Con los padres los conocemos ya cuando son adultos, pero nunca tenemos esa experiencia de principio a fin con alguien. Incluso nuestra pareja nunca, al menos no es probable, a menos que hayamos sido criados juntos. Pero el punto es ese, que es muy poco probable que tengamos esa experiencia que tenemos con una mascota, y aparte lo vivimos en un periodo de tiempo bastante corto. Entonces hay tantas cosas que pudiéramos destilar de aquí,
porque vemos una de las cosas que dije en el video de inglés, que aquí, al menos aquí en Estados Unidos, se diga lo que se diga de los Estados Unidos, hay que admitir que son un ejemplo inspirador de cómo tratan a los animales culturalmente. En el país que es conocido como Estados Unidos de América, tienen uno de los cuidados más hermosos para todos los animales. Eso no quiere decir que no hayan fallos y que hay cosas que se pudieran mejorar y comportamientos, por supuesto, cuestionables colectivamente e individual, como siempre, pero la verdad es que son una inspiración para cómo mantener. Aquí puedes ir a la cárcel, literalmente, en acciones indebidas con animales. La caza, todo está regulado de una manera para poder sostener esto, algo que al menos en mi país yo no lo viví. Hay ciertas regulaciones, pero obviamente la corrupción siempre está por delante. Y sí, no hay la gente aquí, la verdad es que es un gran ejemplo de cómo tratar a los animales. Y pudiera extenderme aquí, pero el punto es que nosotros cuando vemos a los animales como lo que realmente son, el creador, conociéndose a sí mismo, reconociéndose como una entidad independiente, vemos esa inocencia y al mismo tiempo libertad, ¿no? Y esas son las cosas que adoramos en un animal. Esa pura inocencia y esa libertad absoluta que sienten sobre todos los animales que están en la naturaleza. Así que dejo eso solamente como reflexión. No tenía mucho que mencionar aquí. Recordándoles entonces que en el próximo episodio, la parte 2, vamos a terminar esta conversación entre Don y Ra sobre el gato Gandalf y más de lo que pueden hacer. Ese de repente va a ser un episodio bastante corto. Recordarles en este momento que en la descripción pueden estar al tanto de lo que estamos haciendo en las llamadas grupales en Telegram, que no solamente hablamos de seminarios de la Ley del Uno, sino que hacemos meditación, discusión, terapia, si lo quieren ver así, grupo de apoyo para a través de esta enseñanza, que es la enseñanza de que tú eres la conciencia, cuáles son las implicaciones de que tú seas la conciencia, cómo eso te ayuda a tú entender mejor tus emociones, tus catalizadores, todo lo que eres. En esencia, cómo vivir la ley del uno a través del método simple de conocerte a ti mismo. Es tan simple como eso. Si tú sabes quién eres, estás armado con todo lo que necesitas para poder enfrentar y entender, digerir, integrar todo lo que conoces en el camino espiritual. Esa es mi promesa en estas llamadas. Eso es lo que ofrezco. Tenemos un grupo que cada vez se vuelve más una familia y un grupo de amigos que se sienten en confianza y comodidad de poder compartir este camino, y esa es la idea de estas llamadas. Eso es en Telegram, en el canal de Telegram es que tenemos esas invitaciones abiertas todas las semanas, es gratis como ya saben. Para los que están interesados en mi enseñanza, les prometo que voy a hablar más de mi enseñanza pronto. Siento que no lo he hecho lo suficiente, y lo que es el camino directo, que es lo que utilizamos, pero lo pueden ver directamente en llamadas en vivo que tenemos los jueves en Telegram, como ya dije. Pero si quieren saber más de mi curso, que de nuevo les prometo que voy a hablar más de esto, en la descripción está. Es un método simple de reconocer quién eres fundamentalmente y ver las implicaciones que tiene esto. No tengo más nada que decir, sino agradecerles ahora por haber visto o escuchado todo esto, deseándoles una feliz noche o feliz día donde sea que estén. Y nos vemos en la segunda parte de la sesión 104.